Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Expedientes CHB Noticias. En esta oportunidad veremos una serie de reportajes que dan cuenta de un tiroteo ocurrido en una feria navideña el 22 de diciembre del año 2020 en la comuna de Maipú. Comenzaremos revisando la historia de quienes fueron afectados por la balacera que dio muerte a 3 personas y 2 sufrieron lesiones graves a causa de los impactos balísticos en la comuna de Maipú. Analizaremos con expertos cómo prevenir delitos violentos en espacios públicos y qué precauciones hay que tomar a la hora de realizar compras navideñas. Luego, revisaremos también el operativo que realizó en este caso la policía y el Ministerio Público para finalmente lograr dar con el presunto autor de los disparos de esta feria navideña en Maipú. Además, también analizaremos cómo fue el trabajo de Carabineros para lograr dar con el paradero del responsable de este tiroteo y qué lecciones dejó esta tragedia que conmocionó a toda una comuna. Así comienza Expedientes CHB Noticias. Iba a tomar un bus del Transantiago luego de comprar regalos de Navidad y quedó en medio de 10 disparos. Uno de ellos lamentablemente la mató. Esta es la historia de Isolda Maluenda, víctima del ataque a balazos en esta plaza de Maipú. Su hermana es quien lamentablemente estuvo acompañándola en ese momento y hoy es una sobreviviente de esta lamentable historia. Este es su testimonio. El registro del momento exacto en que los ocupantes de este vehículo blanco disparan contra la multitud que estaba en una feria navideña instalada en la plaza de Maipú. Cámaras de seguridad captaron lo ocurrido desde diferentes ángulos. Al principio, la mayoría de los transeúntes y vendedores pensaron que las ráfagas de disparos se trataban de fuegos de artificio. Sin embargo, algunos comerciantes alcanzaron a advertir lo que sucedía y segundos antes de la balacera se lanzaron al suelo, lo que les salvó la vida. Un niño tiró un fuego artificial, entonces donde se sentía el ruido, pensaba que eran fuegos artificiales. De repente mi pareja mira para el frente y él alcanzó a ver que por atrás del auto blanco sacaron como una pistola y él me dice, tírate al suelo. Iban manejando en un auto blanco y había otra persona atrás disparando. La mayoría de los transeúntes intentaron alejarse corriendo ante la trágica escena. Otros optaron por ayudar a los heridos. Los impactos en algunos de los productos que eran vendidos en el lugar evidencian lo ocurrido. Un ángel que no lo deje, compañero. Mira, aquí está con toda mi familia. Imagínate, mira. Mira, imagínate, aquí está toda mi familia trabajando. La señora que falleció cayó aquí. ¿La conocía usted ella? No, era un transeúnte. Yo paré una camioneta para subirla arriba del vehículo que se la llevaran al hospital, ¿no? Después supe que falleció la señora. La otra señora cayó ahí. Y el otro joven cayó ahí. Horas más tarde ocurrió otro hecho de violencia en una feria navideña en la comuna de Lo Espejo. 2 individuos se trenzaron en una riña que terminó cuando uno de ellos extrajo un arma y disparó a diestra y siniestra. 4 personas resultaron heridas, entre ellos 2 menores de 14 y 3 años de edad. Sí, fueron, yo creo que más balazos que en Maipú. Esto ya es como una habitual acá en el sector. Carabineros no llega al final. En el sector donde ocurrieron los hechos, anoche en la comuna de Lo Espejo, podemos encontrar incluso casquillos en el pavimento. Es que eso pasa siempre, nunca vienen a hacer peritaje, muchos disparos hasta en el día. Este es un pueblo sin ley. Lamentablemente ayer ocurrió este hecho de un delincuente, narcotraficante, de microtraficante del sector, donde ya lo están buscando las 2 policías. En ambas balaceras, los vecinos y trabajadores del sector aseguran que este tipo de hechos ocurren a vista y paciencia de todos debido a la falta de resguardo y dotación policial que afecta tanto a Lo Espejo como a Maipú. ¿Qué más tiene que ocurrir para que el Congreso apure de una vez por todas la agenda de seguridad que en algunos casos lleva años en el Congreso? Vamos a presentar un proyecto de ley que nos permita combatir mejor la asociación ilícita, el crimen organizado. Estos registros audiovisuales y otros que las policías están analizando serán claves para dar con él o los responsables de esta balacera. Si usted posee algún antecedente que ayude a identificarlos, no dude en entregarlo a las autoridades. Y recuerde además que puede hacerlo de forma anónima.
Frente a los hechos de violencia que ocurrieron en una feria navideña en el año 2020 en la comuna de Maipú, la Subsecretaría de Prevención del Delito y también la PDI reforzaron los patrullajes en los lugares de aglomeraciones donde hay mucho público. Detectives que realizan labores investigativas en esta ocasión estaban haciéndolo también de manera preventiva. Salimos de ITE, íbamos caminando, de repente escuchamos como ráfagas de viento, así como cuando salen los pájaros. Y dijeron, están disparando. Yo le digo a ella, hermana, tirémoslo al suelo. Y mi hermana me dice, recibí un tiro. ¿A cuánta distancia estaba su hermana? ¿Dónde estaba usted? Al lado. Estábamos al lado. No sé, si podía haberle tocado a ella, podía haberme tocado a mí. Quedar en medio de la balacera que se producía pasadas las 5 de la tarde de este martes en la plaza de Maipú fue inevitable. 10 disparos, de los que Geraldina Maluenda se alcanzó a salvar, no así su hermana Isolda, mientras esperaban cruzar por el lado poniente de Avenida Pajaritos para ya regresar a casa luego de comprar algunos regalos navideños. Habían esos kioscos que están, esas carpas, que estaban esas cosas donde íbamos caminando porque íbamos a atravesar para tomar la micro. Y fue fortuito, o sea, nos llegó a nosotros, po. Se tira al suelo, se desplomó en realidad. Y le veo que tiene un orificio aquí. Y ahí se lo tapo y mi hermana se iba. Un caballero se acercó, le tomaba el pulso y dijo, hay que llevarlo al hospital. ¿Hay alguien más herido o no? ¿Está bien? Tiene un balazo ahí. Cada uno atendía a su herido, por decirlo de una manera, pues. En esta camioneta de una persona que esperaba el semáforo fue Donda Isolda, madre de 4 hijos y abuela de 6 nietos. La trasladaron hasta el hospital El Carmen. Su hermana la acompañó en todo momento, sin embargo no pudieron salvarle la vida. Caballero la llevó nomás. Se lo agradezco en el alma igual porque cualquiera no hace eso, no lo dejaron irse en realidad. A una mujer muy trabajadora, muy amorosa, muy preocupada del resto. Bella por dentro y por fuera. Ella era mi hermana, Isolda Beatriz Maluenda González. Espero que se haga justicia muy pronto, que pillen a los que ocasionaron este daño. Que le quiten, le trunquen la vida a un ser humano, a una madre, a una hija, a una abuela, a un ser querido en estas fiestas, en estas ocasiones que estamos viviendo, o sea, de verdad que es impresentable. El sujeto que disparó desde la parte posterior de este vehículo Honda y su acompañante aún siguen prófugos. El ataque que cobró una vida inocente y dejó a otros 6 heridos podría corresponder a un ajuste de cuentas. Esta mañana el ministro del Interior, la subsecretaria de Prevención del Delito y Carabineros se reunieron con la alcaldesa de la comuna debido a los últimos hechos de violencia y luego que el edil denunciara falta de presencia policial y un accionar completamente reactivo. Acá hay un tema de patrullaje, hay un tema de presencia, hay un tema de la nueva comisaría que nos ha pedido, ¿cierto?, que aceleremos. La alcaldesa, que seguramente el segundo semestre de este año comenzaría la construcción. Vamos a hacer patrullajes mixtos en autos de seguridad pública municipal con un carabinero adentro. Eso parte ahora, lo definimos recién. Por lo tanto, hay temas que se pueden hacer hoy día, pero hay que avanzar también en la agenda legislativa para poder dotar de más y mejores herramientas. Estas 5 patrullas comienzan a salir con carabineros, con los guardias de seguridad ciudadana. Un tema de seguros que tenían que tener tanto los vehículos como el personal. Hoy día todo eso está resuelto y por eso es que este plan es sumamente importante. Que sea permanente. Yo cuando me refería quizás a situaciones puntuales, porque cuando pasan este tipo de cosas se activa todo, pero nos tenemos que activar constantemente y para eso hay que unirse y planificarse. A mí nadie me va a devolver la vida a mi hermana. O sea, digan lo que digan, nadie me la va a devolver. Igual uno se cuestiona por qué a ella le tocó y uno quedó bien. Entre comillas, con el dolor, porque ella ya no tiene dolor. No sé, trato de no guardar el rencor a nadie porque a la final eso lo único que hace es dañarla a uno nomás. Hoy día es una sobreviviente. Sí, pero el de arriba todo lo puede. O sea, todo hay justicia divina y todo se paga en esta tierra. Mayor seguridad en las calles y fin a los conflictos armados. Eso es lo que pide la comunidad, además de que quienes dispararon a la multitud sean prontamente encontrados. En eso aún se trabaja, cuando 2 de los heridos aún se encuentran en estado de gravedad.
Según los investigadores, en la zona de conflicto donde estas bandas en Maipú generalmente tenían estas situaciones, los homicidios aumentaron un 180% durante el año 2020, siendo el asesinato del integrante de un clan a comienzos de diciembre de ese año, lo que finalmente desató una verdadera guerra entre grupos de narcos que tuvo su momento más álgido en la plaza de esta comuna. Identificamos 4 bandas y acá les contamos el origen de la violencia en Maipú. Muy temprano, los comerciantes callejeros de Pajaritos con Avenida 5 de Abril, donde este martes ocurrió la fatal balacera, se sorprendieron con la noticia de que tenían prohibido levantar sus puestos como lo habían hecho todos los días anteriores. Hoy día llegamos a trabajar y no salen con esto. Hemos sacrificio por comprar mercadería, para quedar ahí toda la mercadería los últimos 2 días. Lo que pasa es que ellos no quieren dejar a nadie trabajar. No es llegar y decir, no, tú no trabajáis y la plata que tenemos toda invertida. Fueron horas de alegatos, solicitudes y negociaciones. Finalmente, los comerciantes callejeros que hoy tienen a la venta productos navideños se instalaron de igual forma. Porque si yo no trabajo, no como, yo soy comerciante, yo vivo del día a día de todo esto. No porque hayan venido ayer, lo que pasó ayer no es culpa de nosotros. Acusan inseguridad, poca presencia policial y fiscalizaciones frente a las grandes aglomeraciones que aquí se producen. Lo mismo opinan los visitantes de este sector de Maipú. Por ahora no hay nada de seguridad, los carabineros tuvieron un rato y ya se fueron. Entonces no hay mucha seguridad. Pues. Mire, yo soy de Valle Hurtado, pero siempre vengo para acá y lo encuentro medio inseguro. Frente a lo ocurrido en Maipú y en Cerrillos, donde también se registró una balacera, la PDI con la Subsecretaría de Prevención del Delito anunciaron mayor fiscalización policial en lugares de aglomeración de público. Nosotros efectivamente actuamos después que se cometen los delitos. Somos una institución 100% especializada en la investigación criminal. Sin embargo, la falta de presencia policial en la calle hace necesario que nosotros nos desdoblemos y estemos donde la gente nos necesita. La Policía de Investigaciones tiene alrededor de 8.000 detectives destinados a las investigaciones, pero le hemos solicitado que hoy día refuerce la seguridad ciudadana. Las ferias navideñas por estos días se realizan en distintas comunas de la región metropolitana. En Calle Bandera, en Santiago Centro, se instaló una. Cuentan que ahora la seguridad es buena, pese a que al comienzo hubo problemas. Al menos la Municipalidad de Santiago ha mantenido hartos guardias, se pasean, carabineros también, ha estado como bien, porque igual hubo unos problemas el primer día acá, con gente que andaba como combate, pegando y todo, pero robando también. Como es el centro de la ciudad, no son pocos los visitantes de esta feria navideña, la seguridad es calificada como buena. Acá como está en un pasaje y en el centro es más seguro. Y no hay tanta gente, porque ayer también vine y no había tanta, o sea, está bueno así para andar y mantener la distancia y todo eso. Allá en Huérfanos vi algo guardia, pero de aquí para allá no he visto nada más. Pero me parece tranquilo el ambiente, bueno, navideño, entre comillas. Más al sector oriente de Santiago, en la Plaza Inés de Suárez, en Providencia, los locales de esta feria navideña se han apostado a lo largo de una extensa área verde, lo que permite cumplir con distanciamiento físico. Ha estado muy agradable en realidad, he encontrado que hay mucha seguridad, de hecho nosotros estamos desde las 2 de la tarde hasta las 10:30 de la noche. Estos estacionales centros comerciales siguen recibiendo a miles de visitantes que buscan hacer las últimas compras. El desafío de las autoridades es proveer continuos patrullajes para evitar nuevos hechos de violencia que empañen estas especiales fiestas de fin de año 2020. Según los investigadores, en la zona de conflicto de estas bandas en Maipú, los homicidios aumentaron un 180% durante este año 2020, siendo el asesinato del integrante de un clan a comienzos de diciembre lo que desató una verdadera guerra entre grupos narcos, que tuvo su momento más álgido en la plaza de esa comuna. Identificamos 4 bandas y acá les contamos el origen de la violencia en Maipú. Todo conflicto tiene un origen y las balaceras de este martes en la comuna de Maipú no son la excepción. En este caso, ligado al mundo del narcotráfico, las barras bravas y las armas. El 5 de diciembre murió acribillado en una feria de Maipú Carlos Veloso Barra, integrante de la facción de una popular barra brava. Quizás ese nombre no diga mucho, pero sí su apodo, El Cazuela,
tal como versan las coronas fúnebres en un velorio donde ninguno de sus amigos se guardó una sola bala para despedirlo. Ese día se intensificó una verdadera guerra armada declarada entre tres bandas de Maipú que durante el 2020 han dejado 14 muertos en el sector de las villas San Luis, San Carlos y Santa Teresita, un 180% más que el año 2019. Incluso con incendios de casas como represalia por los 18 disparos que recibió el Cazuela. Esta es la primera banda de Maipú individualizada, el Clan del Cazuela. Acá hay temas que son estructurales, donde hay comisaría, donde hay presencia de las policías. Pero algo muy distinto es cuando hay bandas criminales que están relacionadas, muchas de ellas, con el tema de la droga, con armas, con asociación ilícita, y operan de manera impune, generando temor en la población. El trágico final del Cazuela provocó vendetas inmediatas, donde el día 6 de diciembre murieron 2 personas en una balacera. El OS9 de Carabineros identificó una de las casas donde se guardaba armamento vinculado a estos crímenes, deteniendo a un conocido cantante de trap. Ya estaba posicionada la segunda banda del Pato Lemus, a quienes se les encontró una casa de seguridad con armas de guerra. La comuna de Maipú se dio una situación particular de varios homicidios con armas de fuego en un periodo de 24 horas, es decir, 3 muertos y varios lesionados. Carabineros de Chile realiza la investigación de uno de estos hechos, logra individualizar a 3 de los autores ejecutores materiales, donde fallece una mujer y 2 hombres se encuentran lesionados. Toda esta avalancha de violencia y disparos tuvo su último episodio este martes, donde otra venganza terminó con una mujer inocente muerta al tratar de asesinar al Piero, medio hermano del líder de la banda del Pato Lemus. Finalmente, fuentes ligadas a la investigación han podido reunir antecedentes de otras 2 bandas relacionadas con homicidios en el sector San Luis de Maipú. Incluso sus líderes contarían con órdenes de detención vigentes, como lo son la banda del Manzana y del Goring, donde no se descarta la presencia de extranjeros. Por supuesto, en todas las organizaciones criminales que hemos desbaratado en los últimos 2 años, hemos sacado de circulación extranjeros, colombianos, peruanos y bolivianos. Una escalada de violencia que partió el 5 de diciembre con el crimen del Cazuela, asesinato que dejó la jornada del martes varios heridos y una víctima fatal inocente que nada tenía que ver con la disputa entre bandas en Maipú. Bueno, para profundizar más sobre hechos de violencia que lamentablemente están afectando los espacios públicos, vamos a tomar contacto con Jorge Araya, experto en seguridad. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Nicolás, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, partiendo primero que todo preguntándole por este tipo de situaciones en fechas como las que estamos ahora. Próximamente ya será Navidad en un par de semanas. ¿Por qué ocurren situaciones delictuales en espacios públicos, por ejemplo, en fechas como estas? Bueno, yo creo que claramente hemos sabido y nos hemos enterado tristemente en este país que en los últimos años hay un nuevo fenómeno que tiene que ver con la disputa de espacios territoriales en el espacio público que son ocupados por bandas que están ligadas al comercio ambulante. Ya sabemos que no se trata de un vendedor espontáneo normalmente, sino que son bandas que han monopolizado determinados espacios públicos para ocuparlos en el comercio ambulante, arrendar esos espacios, cobrar por esos espacios o hacer comercio de ellos en ese espacio y no quieren que nadie más ingrese. Y eso genera disputas entre personas, pero también entre bandas, y al final las armas lamentablemente en este país se han vuelto algo cotidiano en el crimen, en el delito, cosa que no sucedía hace 20 años atrás. Así que estamos frente a un fenómeno complejo que hace además peligrar algo tan valioso como el espacio público, un espacio común a todas las personas.
Jorge, ¿qué políticas públicas, por ejemplo, faltan hoy en día que se pueden implementar para combatir la delincuencia? Yo recuerdo que, por ejemplo, en aquel entonces, en esta balacera en Maipú, en el año 2020, en el municipio, no tenían idea, por ejemplo, o no tenían registro de quienes estaban comercializando frente a la misma municipalidad. Bueno, es así, que lamentablemente no podemos exigirle al municipio algo para lo cual los municipios no tienen recursos ni tienen capacidades institucionales. No tienen primero facultades legales los municipios, ¿ya? Y tampoco tienen las capacidades institucionales en recursos, en personal especializado en el control de este tipo de cosas. La gente se instala, los municipios entregan permisos para las ferias públicas, las ferias libres, entregan patentes comerciales, pero claramente aquí se trata de un fenómeno ilegal que no está formalizado, y por lo tanto el municipio no tiene cómo tener los antecedentes de esa gente, digamos, ¿no? En la medida que no se formalicen y que no haya espacio en la comuna para formalizar a estos comerciantes. Entonces, por lo tanto, tenemos un fenómeno que queda en tierra de nadie. En estricto rigor, esto debería ser controlado por las policías. Las policías debieran desalojar a cualquier persona que se coloque en el espacio público sin tener un permiso del municipio respectivo. Y creo que lamentablemente nuestras policías, Carabineros específicamente, no ha tenido la capacidad, está siendo sobredemandado por un fenómeno delictual creciente en el país, bastante preocupante. Por lo tanto, el tema del comercio ambulante queda como en segundo, en tercera prioridad, y no se destinan los esfuerzos necesarios para erradicar el comercio ambulante de estos espacios públicos. Ahora, respecto de qué políticas públicas, yo diría, mira, aquí hay una de las cosas que provoca especial temor en la población, que es el uso de armas. Y yo vengo impulsando hace tiempo que en este tema del uso de armas y de la adquisición de armas tenemos que avanzar hacia una política de control mucho más dura. O sea, creo que tenemos que aumentar las exigencias para quienes quieran tener un arma, pero sobre todo controlar a los que han adquirido un arma. Porque lo que está pasando es que muchos de ellos, estadísticas que yo revisé tiempo atrás, más del 40% de las armas adquiridas eran declaradas extraviadas, cosa que es poco creíble. Entonces, al parecer, mucha gente estaba adquiriendo armas y luego eran vendidas tal vez a grupos delictuales, y ellos la declaraban extraviada, la declaraban robada y se libraban de toda culpa. Entonces yo creo que ahí hay que tener un monitoreo muy fuerte. Hace poco se anunció que pensaban aumentar de un 5 a un 10% la fiscalización de las armas de fuego. Yo creo que eso tiene que aumentar mucho más que a un 10%. Jorge, pensando en lo mismo, ¿es suficiente hoy día los patrullajes que hace Carabineros para poder ir desbaratando este tipo de organizaciones? ¿Basta con eso? ¿Hay que profundizar, por ejemplo, como decía usted recién, en el control más exhaustivo de encontrar las armas, de tener quizás mayores registros de quiénes son las personas que están comercializando? ¿Es suficiente con los patrullajes de hoy o hay que reforzar? No es para nada suficiente. Tenemos una insuficiencia total en términos de la demanda que está teniendo la policía. Hay cifras que dicen que tenemos un déficit de unos 8.000 policías. Yo he dicho que las tasas de policías por habitante en Chile son bajas respecto de la criminalidad que tenemos. Estamos en tasas muy parecidas a Europa, y tenemos nosotros en Latinoamérica y en Chile una criminalidad mucho más compleja y mucho más frecuente, ¿ya? Una incidencia mayor de la delincuencia, por lo tanto deberíamos tener más policías. Carabineros no está dando abasto, por lo tanto se requiere un fuerte plan de fortalecimiento, de reforma a las policías en Chile, especialmente Carabineros, y de fortalecimiento también. Tenemos que incentivar el ingreso de más policías. Y respecto del control de armas, yo quiero dar una idea, digamos, que no la he escuchado en otra parte, que yo creo que es vital, que hoy día podría ayudar mucho en el tema de las armas. Así como cada poseedor y dueño de vehículo en este país nos tenemos que hacer responsables de ir una vez al año a una revisión técnica para saber si nuestro auto, que puede ser un objeto, digamos, que daña a las personas, está en buenas condiciones para circular,
yo propongo que cualquier persona que quiera un arma esté obligada, que al menos una vez al año se tenga que ir a una revisión, a una inspección y a una constatación del estado y de la posesión de esa arma y habría que definirlo si es la Dirección General de Movilización Nacional, donde se inscribe la arma, o si es a la policía. Pero creo que cualquier persona que adquiere un arma tenemos que hacerla responsable de la tenencia, el estado de esa arma, y si la declara extraviada, yo creo que tiene que ser sujeto de una investigación. Jorge, ¿qué desafíos tiene hoy el gobierno para combatir la delincuencia? Sabemos que la seguridad, sin duda, es uno de los temas, si no el más importante, en el boca a boca en la ciudadanía. Pero, ¿qué desafíos tiene el gobierno, evidentemente, para combatir la delincuencia cuando converge con los espacios públicos, por ejemplo? Yo creo que tiene un tremendo desafío, es un tema que se venía acumulando, no es que haya surgido ahora en este gobierno, pero este gobierno se tiene que hacer cargo de un problema que ha venido creciendo, y hay que hacer un fuerte esfuerzo de recuperación de los espacios públicos, porque eso genera, esto tiene que ver con una vieja teoría de las ventanas rotas, digamos, que dice que cuando uno empieza a permitir el pequeño delito, la pequeña falta, también da espacio y da oportunidad para que se cometan grandes crímenes. Por lo tanto, tú tienes que recuperar los espacios públicos y dar una señal de orden en el país que la gente está pidiendo a gritos. Y eso significa, bueno, que habrá que desalojar a muchos migrantes que están ocupando las principales vías para instalar carpas y estar ahí, y habrá que generarles albergues y alternativas para que esa gente pueda estar, pero que no esté en la vía pública. Y también hay que recuperar los espacios públicos de los comerciantes ambulantes. Yo creo que hay que ver, tiene que haber un trabajo ahí del Ministerio de Desarrollo Social con los municipios para ver si es posible ofrecerle a muchos de estos comerciantes ambulantes galpones o lugares de la comuna donde puedan instalarse a comercializar, hasta donde eso sea posible. Y si no es posible, bueno, no podemos dejar de cumplir la ley y las policías tendrán que hacer operativos permanentes y una presencia permanente en los lugares más emblemáticos para ir erradicando el comercio ambulante. Y eso hay que hacerlo, digo, porque esto va a dar pie a que perdamos el control de los espacios públicos, se cometan cada vez más delitos, dejemos espacio a estas bandas organizadas que se disputen el territorio, y eso ya da una señal de descontrol total muy grave para un país democrático. Jorge, ¿falta coordinación entre el gobierno, por ejemplo, y las municipalidades? ¿Hay falencias en ese tipo de comunicaciones estrechas que imaginamos se deben tener para poder ir en el combate efectivo de situaciones delictuales? Mira, más que coordinación, lo que falta es definir ya una política. La Subsecretaría de Prevención del Delito ha anunciado algo que es muy importante a mi parecer, que es un nuevo sistema municipal de seguridad pública. Vengo planteando también, y lo planteé en un libro que saqué en diciembre pasado, respecto de la necesidad de liberar, porque tenemos necesidad de muchas más policías, más presencia policial frente al delito, liberar a carabineros de una serie de tareas que pueden ser enfrentadas por brigadas municipales o guardias municipales, vigilantes municipales. Pero eso va acompañado de más atribuciones para ellos, ¿o no? Absolutamente, absolutamente. Creo que hay que reformar la ley hasta ahora, la ley orgánica constitucional de municipalidades, le da a los municipios solo facultades para políticas de prevención del delito, que está muy bien, y que yo creo que ese tiene que ser el rol principal de los municipios, impulsar políticas de prevención social que atiendan a los niños, a los adolescentes que están iniciando una carrera delictual para sacarlos de esa carrera delictual, pero los municipios también pueden asumir tareas en control de tránsito, en ir cuando sucede un accidente de tránsito y prestar ayuda o levantar el parte necesario para constatar lo que ha sucedido, pequeños incidentes, en fin, pequeñas riñas entre vecinos que no sean peligrosas, casos de violencia intrafamiliar. Hay muchas tareas en que podríamos traspasarle a los municipios, darle más facultades legales, pero también presupuesto a los municipios para que se hagan cargo de eso. Con eso liberamos horas hombre, policía, y hacemos que quienes hemos invertido años de formación en un policía para que persiga el delito,
pueda efectivamente ocuparse de perseguir el delito y no estar gastando muchas horas en un accidente, en un desmayo en la vía pública, etc. Yo creo que ahí es importante y urge reformas prontas, responsables, dialogadas, pero con cierto nivel de urgencia con lo que está pasando en el país. Claro. Bueno, Jorge Araya, a darte las gracias obviamente por haber estado aquí conversando con nosotros. Jorge Araya, experto en seguridad, muchas gracias por estar aquí en Chilevisión Noticias. Ok, que esté muy bien, hasta luego. Estamos de vuelta con más expedientes de SHB Noticias y presta atención con la siguiente noticia, porque en diciembre del 2020 fue encontrado el vehículo desde donde los sujetos efectuaron los disparos que provocó la muerte de una mujer y que hirió aparte a varias personas en una feria navideña en la comuna de Maipú. El operativo terminó con un detenido y se investiga su participación en la mortal balacera ocurrida en esta comuna y también en otras comunas. Al menos 12 a 14 tiros se percutaron ese día. Y son dos armas, una 9 mm y una 38 especial. La munición recabada es 9 mm, que es compatible con una subametralladora del mismo calibre. Ellos mantenían ya el arma previamente preparada y información que les habría llegado que el sujeto o el blanco que ellos buscaban se encontraba en esta feria navideña. Sí, estamos aquí. Quienes ese día perdieron la vida fueron dos personas que nada tendrían que ver con un ajuste de cuentas. Isolda Maluenda González, de 59 años, quien estaba en el lugar al ir a comprar a una tienda. Y 6 meses después, tras luchar por su vida al recibir 10 disparos por la espalda, Felipe Venegas Torres, cuyo padre hoy por primera vez concede una entrevista. Y en ese momento yo escucho a las señoras que dicen, están disparando en la esquina. Y lo primero que se me viene a mí a la cabeza es mi hijo, porque él estaba en la esquina mientras yo andaba acá. Y yo cruzando la calle 5 de abril y una niña viene a avisar, tío, mataron al Felipe. ¿Hay alguien más herido o no? Y lo primero que hicimos con un amigo es llevarlo al hospital de Maipú. Fue lo primero, lo más rápido. Fue todo rápido, cosa de minutos. Jamás me imaginé que mi hijo tenía tantos impactos de bala en su cuerpo. Ese día lo ayudaba a vender accesorios para celulares. Acordaron que lo acompañaría todos los días una vez que terminara el cuarto medio y decidiera tomarse un año sabático. Tras lo grave de lo acontecido, que fuera él quien recibió la mayor cantidad de disparos, a diferencia de las otras víctimas, gatillaron rumores de su supuesta vinculación a una banda delictual, los que no demoraron en correr. Lo primero que hablan, oye, ¿en qué estaría metido el hijo del Mauricio? ¿En qué estaría metido que él no sabía? Mi hijo andaba todos los días conmigo, mañana y tarde, lo íbamos juntos y lo veníamos juntos. Pero hay familias que tienen hijos que saben que sus hijos andan delinquiendo, andan robando, haciendo portonazos. Y esa familia sabe que su hijo en cualquier momento se le pueden quitar la vida, ¿sí o no? Y en el caso de nosotros no, ¿me entienden? No, porque tú criaste otro hijo. De allí que Mauricio no encontrara explicación a lo sucedido, que poco sentido le hiciera que uno más pistoleros fueran por su hijo, hasta que el Ministerio Público y el OS9 de Carabineros le comunicó que efectivamente, y tal como en algún momento lo pensaba incluso en medio de las maniobras de reanimación, Felipe Venegas no era el objetivo del ataque. Apodado el Pato Lemus, líder de los 300, banda dedicada al tráfico de drogas y armas, es a quien ese día sus rivales querían matar. Sin embargo, alertado de lo que ocurriría, 5 minutos antes habría alcanzado a escapar. Testigos que dicen que efectivamente ven a Patricio Lemus en la feria y que efectivamente se habrían confundido y habían confundido a Patricio Lemus con Felipe, quien es el que tiene la mayor cantidad de impactos balísticos. Jamás eso de las bandas, que fue una balacera de bandas, jamás. Los tipos andaban buscando a cierta persona y lo confundieron con mi hijo. Eso fue lo que pasó ese día. Jockey negro, mascarilla negra, short y chalas negras. Así vestía ese día Felipe. La descripción que sería muy similar a cómo habría estado vestido también el llamado Pato Lemus, buscado por miembros del grupo Los Candola, los que después de disparar seguían pensando que habían concretado una revancha a sabiendas, eso sí,
que habían dejado a inocentes heridos. No, te lo puedo creer, hermano mío. Forma de cobrar la venganza está bien, guacho. Te tengo cualquier buena ahora. Así que ahora cobramos la plata, ¿no? Y no, la cagada, mira, y te voy a mandarte unos videos para que calles. Lo fome que hay gente inocente que le pegaron. Estoy contento porque los jóvenes están pegados. Ellos se felicitaban después del hecho por haber cobrado venganza respecto a los Pato Lemos. Con el correr del tiempo y de las noticias se dieron cuenta que efectivamente no habían logrado disparar o asesinar a Patricio Lemos y hay una especie de cese de comunicación entre ellos. La génesis de este problema es un enfrentamiento de bandas rivales y estas se originan principalmente por un tema de territorialidad al momento de la venta de droga. Si sumáramos los integrantes de ambos bandos, se llega a las 80 personas, la mayoría durante este tiempo ya individualizados e incluso detenidos por el departamento S9. De allí que se pudieran interceptar algunos llamados telefónicos y pudiera concluirse que el episodio detonante de este intento de mortal venganza fue que Carlos Veloso, alias El Cazuela, fuese acribillado. Él era hijo del líder de los Candela, desatándose en la población San Luis, San Carlos y Santa Teresita luego una ola de violentos crímenes. Se advierte que ellos compraban, vendían armas, compraban, vendían droga, que las personas disparen contra toda una comunidad por querer cobrar venganza respecto a una persona. Eso es lo que lo hace peligroso y por eso es el tiempo que le hemos dedicado a esta investigación. Perder un hijo de esa forma. Porque tú no estás en ese mundo metido, ¿me entiendes? No estás metido en el mundo del tráfico, el mundo de la delincuencia, no. Yo vivo otro mundo, nosotros vivimos otra realidad. Uno es una familia de trabajo, ¿me entiendes? Y que tu hijo le quiten la vida de esa forma es muy difícil. Durante 2 años, Mauricio ha buscado justicia para su hijo, que al menos se determine quién fue el criminal que lo acribilló intentando matar a otra persona. Cómo llegar a él, las cámaras de seguridad no eran suficientes. No lograba hacer un plano cerrado hacia los rostros o un plano detalle a las personas que iban al interior del vehículo en el momento en que se ocasionan los disparos. Pero la gente que logra verlo a una distancia corta fue primordial. Un testigo cuya identidad por seguridad fue reservada logró identificar claramente a Sebastián Araya Sánchez, quien es indicado por la Fiscalía y la Policía como uno de los autores materiales de la balacera. Según la investigación, es él quien manipula el arma que se ve por la ventana trasera de la camioneta blanca, que se detiene abriendo fuego hacia la multitud. Refiere que Sebastián es que iba sentado en el asiento trasero de la camioneta con una subametralladora en sus piernas. Lo describe y lo reconoce. Quienes se lo indagaban de cerca se dieron cuenta que había sido detenido por comercializar droga. Tras la incautación de su teléfono se encontraron mensajes de audio que probarían, según el persecutor, aún más su participación. Donde lo felicitan por lo que había hecho y también están las conversaciones con su hermano, donde efectivamente ellos le dicen, mira cómo sale tu procedimiento en la tele cuando estaba saliendo la dinámica del hecho en la Plaza Maipú. ¿Qué pasa, hermano mío? ¿Viste los videos de la plaza o no? Vi los que están en la tele nomás, guatón. Chilevisión Noticias tuvo acceso a aquellos audios posteriores a la balacera, donde el imputado dice conocer cada uno de los detalles. En ellos afirma incluso que habría 2 de los heridos que no fueron a un recinto asistencial y que se trataría de quienes anteriormente lo habían herido a él a disparos. Loco, cuando vi a dónde era y toda la dije, estos tienen que haber cobrado una parte, ¿no? ¿A cuántos le pegaron, hermano? Es que dijeron que 2 que corrieron, pero estaban pegados igual, pero no fueron al hospital, ¿cachai? Y esos 2 fueron los que andaban en el auto a mí cuando me pegaron. Así que ahora cobramos la plata, ¿no? Según los investigadores, a su hermano no le reconoce directamente que fue él quien apretó el gatillo a sabiendas de que es un funcionario policial. Esperar que pase, ¿no? ¿Qué onda? Hay que andar con cuidado, ¿no? Ahora, porque eso van a salir a pegar igual, yo cacho. Si querí copuchentear más me preguntáis nomás, pues. sé todo lo que pasó para allá, así que... El posicionamiento a través de las antenas telefónicas, sumado a vigilancias y otras, logra establecer que este sujeto participa de forma activa en la balacera, que es el autor de los disparos que ocasionan la muerte a las personas. Por
2 años, Carabineros estuvo sigilosamente tras los pasos de Sebastián Araya. Luego de la balacera en la plaza de Maipú, habría dejado la región metropolitana, pero al tiempo regresó. Lo más curioso es que tras dedicarse, afirman fuentes ligadas al caso, al llamado delivery de la droga, buscó incluso un empleo formal. De no creer lo que escuchará a continuación, llegó a ser quien se preocupaba de la seguridad en una tienda de retail al interior del Mall Plaza Oeste, pues se desempeñaba como guardia pese a contar con antecedentes policiales por robo con intimidación y tráfico de drogas en pequeñas cantidades. En sus planes aseguran que también estaba integrarse a una institución policial. Nueva vida, tal vez despistar, y que los investigadores se plantearan cómo un guardia podría ser autor de un homicidio múltiple, otra opción. Lo cierto es que en los policías hay convicción. De hecho, el pasado viernes fue detenido, eso sí, sin su uniforme. No podemos descartar la figura del sicariato en este episodio en particular. Efectivos del OS9 lo sorprendieron iniciando una nueva jornada laboral. En paralelo fueron allanados 5 domicilios. Ahora el Ministerio Público busca imputar también a un segundo pistolero, que actualmente está cumpliendo condena por otro homicidio. Se trata de Matías del Solar, y a la vez se cree en una autoría intelectual del caso, el apodado Candola, que habría estado en la plaza de Maipú 20 minutos antes de que sus posibles enviados abrieran fuego. Por la evidencia que mantenemos al momento, no existiría un pago en dinero en efectivo. Pero no podemos descartar que de una otra forma el actuar de este sujeto lo posiciona como un sujeto de confianza por parte del líder de la organización. Hay antecedentes suficientes respecto de Sebastián. También tenemos antecedentes suficientes respecto de Matías del Solar. Respecto de Matías tenemos la posición georreferencial. Tendrá una cosa que tendrá que ponderar el Tribunal del Fondo. Y respecto de Candola vamos a seguir trabajando en aquello. Ya, estamos de acuerdo, hay un detenido. Pero faltan muchos más todavía. Pero para mí son ratas de la sociedad. Son ratas porque imagínate dispararle a mi hijo de esa forma. Disparar, no les importó nada a quién mataron. Yo sé que esos tipos los mandaron, yo sé que esos tipos planificaron todo eso. Porque yo, aunque esté todos presos, la vida de mi hijo no la voy a recuperar nunca. Vamos a vivir con este dolor toda la vida. Toda la vida vamos a tener este dolor. Hasta el día que nos vamos a esta tierra vamos a estar con este dolor de mi hijo todos los días. En encontrar el sustento para probar que efectivamente se trató de un encargo del líder de los Candolas en lo que se trabaja. Sebastián Araya está imputado por 5 homicidios, 3 de ellos frustrados. El anhelo de esta y otras familias que ya sea perdieron a un ser querido o aún tienen a uno de ellos en riesgo vital tras la balacera está intacto. Que cada uno de los responsables tenga que enfrentar a la justicia. Bueno, para analizar más detalles sobre este tiroteo ocurrido el año 2020 en la comuna de Maipú, vamos a tomar contacto con la teniente Javiera García del departamento OS9 de Carabineros. ¿Cómo está, teniente? Bienvenida a Chilevisión Noticias. Buenos días. Bueno, partir preguntándole en este caso, ¿cómo fue el trabajo de Carabineros para finalmente lograr dar con el responsable de este tiroteo? Fue un trabajo, me imagino, que requirió de un esfuerzo importante y también de diligencias, evidentemente, de mayor profundidad, evidentemente, para poder encontrar a esta persona. Efectivamente, este es un caso que es una investigación de largo aliento. Estamos hablando de 2 años, donde se logra no solamente identificar quién es el autor material de los disparos que ocasionan la muerte de 3 personas y 2 resultan fallecidos, sino que también tener claridad y lograr establecer cuál era la dinámica del delito, los sujetos participantes y las bandas, quiénes eran las bandas o quiénes componían estas bandas, que estamos hablando de alrededor de 80 personas, los cuales tienen distintos roles, cuál fue el arma utilizada. Es una investigación bastante compleja. No obstante, se logra tener claridad de los sujetos que participaron ese día, los distintos enfrentamientos que se vivieron en la comuna de Maipú y asimismo una serie de información, y se ha logrado recopilar evidencia tan importante que en este minuto logramos decir de forma clara que se logra desarticular 2 bandas criminales vinculadas a delitos de homicidios, tráfico de droga, tenencias de armas de fuego y delitos conexos, entre los que cuentan amenaza, robo con intimidación, robo con violencia, hasta comercio ambulante.
Teniente, en este caso, ¿cómo logran ustedes dar con el autor de este tiroteo? Me imagino que hubo pistas en este caso que fueron clave, ¿no? Sí, aquí hay varias pistas que fueron trabajadas. Por un lado tenemos el testimonio de las personas que estaban en ese momento, que de una u otra forma entregaban en términos generales algunas descripciones, color del vehículo, la forma en que llegaron, la dinámica delictual, análisis de cámaras de seguridad, que también fue bastante importante, y por otro lado el trabajo científico, que habla directamente del levantamiento de evidencia balística, el tipo de munición, el tipo de armamento, características del sujeto, edades, y sumado a esto el cruce de información con lo que ya veníamos trabajando frente al enfrentamiento de bandas criminales en distintos espacios, cuáles eran los motivos de esto, cuáles eran los blancos que ellos mantenían, las similitudes físicas de las personas fallecidas, y que uno de estos correspondería quien lamentablemente confundieron, y es un joven que en ese momento estaba en la plaza de Maipú comercializando algunos productos junto a su padre, y que recibe una cantidad importante de balas, de impactos balísticos que le causan la muerte. Teniente, en este caso vimos que ocurrió... Sí, vimos que ocurrió esto en la comuna de Maipú. Lamentablemente ese mismo año hubo días después otro tiroteo también en la comuna, en el sector de Rinconada, y se ha suscitado también en otras comunas situaciones de este tipo. En ese sentido, y después de 2 años de lo ocurrido, ¿qué lecciones se toman? ¿Hay hoy en día un foco especial, por ejemplo, de Carabineros para trabajar en el resguardo de este tipo de ferias? Estamos trabajando y potenciando específicamente estos lugares donde hemos encontrado una frecuencia mayor de actos delictuales y principalmente enfrentamientos entre grupos que tienen participación en distintos ilícitos. Encontramos que de una otra forma estos clanes, en algunos casos clanes familiares o en otros sujetos que ya mantienen cierta experticia y que son compañeros de delitos y que se enfrentan, de una otra forma es el inicio de, o la tesis que nosotros mantenemos, es el punto inicial de un crimen organizado. Cuando nosotros hablamos de crimen organizado, hablamos de sujetos que mantienen ya cierto perfil delictual, uso de armas de fuego, vinculados a delitos violentos, y que lamentablemente lo hemos visto articulados en espacios públicos donde llegan a enfrentarse, y ante esto Carabineros está focalizando e interviniendo estos lugares, no solamente con personal de uniforme, sino que también las unidades especializadas a través de distintas investigaciones y distintas diligencias. Aquí estamos trabajando no solamente con cierta evidencia que se encuentra en el sitio del suceso, sino que también estamos hablando con evidencia un tanto más tecnológica, intervenciones de distintos tipos de redes como patrullajes y otros, que han logrado posicionar y establecer cuál es la forma en que ellos tienen de actuar, y asimismo hemos logrado concluir que una de las principales problemáticas que mantienen entre estas bandas que llegan a estos enfrentamientos es un tema de territorialidad, y esto vinculado al tráfico de drogas. Teniente, hoy en día lamentablemente podemos hablar de que hay una mayor violencia en este tipo de lugares. Lo que decía usted, hay organizaciones criminales, son verdaderas bandas, y en este caso además lamentablemente cuentan con armamento. Sin duda eso genera una mayor complejidad para el trabajo que tienen que hacer ustedes, y también se genera, imaginamos, esta sensación de más inseguridad pensando en este tipo de organizaciones que prácticamente son una mafia dentro de estas ferias, ¿no? Efectivamente, cuando nosotros empezamos a analizar el perfil de los sujetos que son posicionados en este tipo de acciones delictuales, encontramos un perfil bastante distinto, y el cual ha ido cambiando durante los últimos 3 años. Actualmente el sujeto que comete ilícitos, y estamos hablando directamente de delitos como robos con violencia, robos con intimidación y similares, son sujetos mucho más violentos que actúan con una planificación un tanto primaria, que mantienen un bajo control de impulsos y que eso mismo los hace de una otra forma mantener una violencia inusitada. Aquí encontramos armas de fuego que de forma inicial son armas a fuego adaptadas para el disparo, pero que han sido cada vez más presentes en distintos procedimientos policiales. Encontramos también una acción que no veíamos antes, que el enfrentamiento de personas desde una discusión por un problema de tránsito
finaliza o concluye en acciones violentas contra la integridad de la persona, como también afectando a terceros. Y esto ya responde más allá de un fenómeno delictual, sino que un fenómeno un tanto social, que habla de una sociedad violenta, habla de una sociedad que no tiene miramiento al momento de enfrentarse con otro, y asimismo esto combinado con sujetos que ya tienen cierta experticia en la comisión de ilícito, la articulación de grupos delictuales, estamos viendo una problemática compleja, para lo cual estamos trabajando desde distintas instituciones. Esto no es un trabajo solamente de Carabineros, sino que también de otros estamentos que son intervinientes al momento de la acción por parte de estos sujetos. Muchas gracias, Teniente Javiera García, del Departamento OS9 de Carabineros. Muy amable por haber conversado con nosotros aquí en Chilevisión Noticias. Gracias a ustedes. Bien, de esta forma terminamos este capítulo de Expedientes CHB Noticias. Agradecemos su sintonía y esperamos verlos en un nuevo capítulo con un caso que ha revolucionado la opinión pública. Síganos en nuestras redes sociales de CHB Noticias, en chbnoticias.cl y también en pluto.tv. Hasta la próxima.